No sigas adelante. Si este texto te ha llegado, no ha sido casualidad. Y antes que nada, te pido algo sencillo. Dale a me gusta y suscríbete al canal, porque así este mensaje llegará a otras personas que también necesitan escuchar lo que está a punto de revelarse. Dicho esto, respira hondo y quédate. Hay una razón por la que tu atención se captó en este momento. No es curiosidad común, es reconocimiento. Algo en tu interior percibe que hay una verdad aquí, que ya no puede ignorarse, aunque tu mente intente evadirla en los próximos segundos. La mayoría de la gente cree que perdió su riqueza por falta de oportunidades, por no haber nacido en el lugar adecuado, o por no haber tenido las oportunidades adecuadas. Esta es la explicación cómoda, socialmente aceptada y emocionalmente segura, pero no es cierta. Lo que realmente ocurrió fue mucho más silencioso. En algún momento de tu vida apareció una señal. No fue una advertencia externa, ni una promesa clara. Fue una sensación persistente. Una sensación persistente de que no estabas viviendo todo lo que podías. Una idea que volvía una y otra vez. Un impulso que surgía en momentos de silencio. Esta señal no era débil, era demasiado clara. Y precisamente por eso la mente decidió borrarla. La mente humana no borra rastros por malicia. Los borra para protegerse. Para proteger su identidad actual, sus decisiones pasadas, su imagen ante los demás y, sobre todo, su sensación de control. El problema es que lo que se borra conscientemente no deja de existir. Simplemente cambia de ubicación. Pasa a un segundo plano, a una capa donde actúa sin permiso. Y cuando eso sucede, empiezas a vivir una vida que parece correcta por fuera, pero vacía por dentro. Te esfuerzas, trabajas, intentas avanzar, pero sientes que algo siempre te frena en el último momento, como si una fuerza invisible te tirara hacia atrás cada vez que te acercas a algo más grande. Quizás reconozcas esta sensación, esa extraña sensación de estar siempre ocupado, pero rara vez realizado, de completar tareas, pero no sentirte realizado, de lograr pequeñas victorias que no traen satisfacción duradera. Esto no es ingratitud, no es pereza, es un desajuste interno, es el resultado directo de una señal ignorada que sigue intentando manifestarse. La psique no acepta ser silenciada indefinidamente. Cuando no encuentra espacio en la conciencia, lo encuentra en el síntoma. Observa tu propio camino con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de cambiar de rumbo y te has rendido en el último segundo? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que estabas traicionando tus propios valores para ajustarte a las expectativas externas? ¿Cuántas veces has tenido claro algo que debías hacer, pero lo pospusiste porque parecía demasiado arriesgado? Cada una de estas decisiones parecía insignificante en su momento. Cada una parecía racional, pero juntas crearon un patrón, y los patrones construyen destinos. Existe la creencia generalizada de que el éxito es únicamente resultado del esfuerzo externo, más trabajo, más disciplina, más persistencia. Si bien esto es parcialmente cierto, también es profundamente incompleto. El esfuerzo desalineado se convierte en agotamiento. La persistencia sin sentido se convierte en resistencia inútil. Cuando caminas en contra de lo esencial que llevas dentro, cada paso requiere el doble de energía. Y esta energía perdida se manifiesta en fatiga constante, procrastinación inexplicable y una persistente sensación de atraso en la vida. La señal que tu mente borró no desapareció. Se transformó en tensión interna, en un conflicto silencioso entre quién eres y quién experimentas. Y este conflicto tiene un alto precio. Se infiltra en tus decisiones financieras, tus elecciones profesionales, tus relaciones e incluso en cómo te percibes a ti mismo. La riqueza comienza a desvanecerse no porque el mundo te haya acorralado, sino porque tú te has acorralado en ti mismo. Hay algo aún más incómodo de admitir. Muchas personas no fracasan porque no sepan qué hacer. Fracasan porque saben exactamente qué hacer y eligen no hacerlo. Saben qué camino les llama, pero se retiran. Saben qué versión de sí mismos debe morir para que nazca otra, pero prefieren quedarse con lo familiar. La mente, entonces, crea narrativas para aliviar esta tensión. Dice que no es el momento adecuado,
Dice que se necesita más preparación. Dice que sería irresponsable cambiar ahora. Estas narrativas parecen maduras, pero a menudo son solo miedo disfrazado de lógica. Cuando la señal se emite, empieza a actuar indirectamente. Surge como irritación sin una razón clara, como una comparación constante con la vida de los demás, como una sensación difusa de frustración que no se puede explicar únicamente por las circunstancias externas. Empiezas a sentir que siempre estás casi ahí, pero nunca lo logras, y cuanto más intentas forzar resultados externos, más se intensifica este vacío, no porque estés haciendo poco, sino porque lo estás haciendo en contra de ti mismo. Quizás tu mente ahora intenta clasificar este texto como exageración, filosofía abstracta o dramatización. Observa esta reacción. Es el mismo mecanismo que borró la señal en el pasado. La mente intenta reducir cualquier cosa que amenace con perturbar las estructuras que ha construido para mantenerte funcional, predecible y controlable. Pero funcional no es lo mismo que vivo. Predecible no es lo mismo que realizado. Y controlable, rara vez, es lo mismo que logrado. Hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse con sinceridad. ¿Y si la vida que vives ahora no es un fracaso, sino incompleta? ¿Y si la incomodidad constante no es un problema que hay que eliminar, sino una invitación a aceptar? La señal no parece destruir tu vida, parece realinearla, pero aceptar esto requiere algo que casi nadie quiere ofrecer: la valentía de afrontar lo que se ha evitado. Esta primera parte no pretende ofrecer soluciones rápidas. Tu objetivo es romper una peligrosa ilusión, creer que has perdido algo externo, cuando en realidad te has distanciado de algo interno. Mientras esta distancia perdure, ningún método, estrategia ni promesa externa será suficiente. La riqueza inevitable no surge del esfuerzo ciego, sino de la integración consciente. Y esta integración comienza en el momento en que reconoces que algo esencial se ha perdido. Si este texto te causó incomodidad, no huyas. La incomodidad es la señal que vuelve a llamar a tu puerta. La diferencia ahora es que eres consciente de ella, y eso lo cambia todo. A partir de ahora, la pregunta ya no es si la señal existe. La pregunta es si tendrás el coraje de continuar. No te saltes el hilo automáticamente. Antes de continuar, dale a me gusta a este contenido y suscríbete al canal, porque este simple gesto mantiene la continuidad de este tipo de mensaje y asegura que llegue a quienes aún no pueden expresar lo que sienten. Ahora quédate, porque a partir de aquí el texto deja de hablar solo de una señal abstracta y comienza a abordar directamente la vida cotidiana, la rutina que vives a diario, sin darte cuenta de cuánto revela sobre lo que se ha borrado de tu interior. Observa tu propia semana. No la idealizada, sino la real. Los horarios repetitivos, las conversaciones predecibles, las tareas que consumen energía sin generar entusiasmo. En algún momento, esto dejó de ser mera disciplina para convertirse en anestesia. Muchas personas no están cansadas del trabajo, están cansadas de la falta de sentido. Se despiertan temprano, cumplen con sus responsabilidades, resuelven problemas, pero arrastran la persistente sensación de vivir una versión disminuida de sí mismos. No es un fracaso visible, es un cansancio silencioso. Y este cansancio surge cuando la vida exterior sigue un guión que ya no resuena con la verdad interior. Hay momentos aparentemente mundanos que lo revelan claramente. Esa pausa inesperada cuando te encuentras con la mirada perdida, la irritación desproporcionada por nimiedades, la envidia disimulada cuando ves a alguien experimentando algo que en secreto desearías estar experimentando. Estos no son defectos de carácter, son mensajes, son manifestaciones indirectas de algo que se ha alejado de tu conciencia. Cuando la señal no se escucha directamente, aprende a expresarse a través de síntomas. Quizás recuerdes una etapa de tu vida en la que te sentiste más vital, no porque todo fuera fácil, sino porque había coherencia entre lo que sentías y lo que hacías. Había miedo, pero había movimiento. Con el tiempo, este movimiento fue reemplazado por decisiones sensatas. Decisiones que complacían, que protegían, que evitaban conflictos. Poco a poco, el eje se desplazó. Nada se derrumbó de golpe. Fue una erosión lenta.
Y es precisamente por eso que casi nadie se da cuenta cuando pierde el contacto con su propio centro. La mente racional desempeña un papel fundamental en este proceso. Aprende rápidamente qué deseos son aceptados y cuáles causan inestabilidad. Aprende qué preguntas generan aprobación y cuáles crean tensión. Con base en esto, comienza a filtrar la realidad interna. Lo que no encaja en el modelo de vida elegido se descarta. Las ideas más atrevidas se tratan como fantasías. Las intuiciones profundas se etiquetan como imprácticas. La señal, que al principio era clara, se vuelve cada vez más distante, hasta parecer inexistente, pero no desaparece. Simplemente se transforma en ruido de fondo. Este ruido se manifiesta de maneras curiosas. Puedes estar en un entorno cómodo y aún así sentirte inquieto. Puedes lograr algo que has deseado durante años y poco después sentirte vacío. Puedes darte cuenta de que, a pesar de progresar externamente, algo está estancado internamente. Esta paradoja es confusa, y cuando la confusión se instala, la tendencia es buscar más control externo, más metas, más tareas, más exigencias. El efecto suele ser el contrario: a más control, menos vitalidad. Hay historias que se repiten con alarmante frecuencia. Personas que cambian de carrera varias veces, pero arrastran la misma frustración. Personas que cambian de ciudad, de relación, de proyecto, esperando que el siguiente escenario resuelva algo que nunca se ha abordado. Personas que dicen no saber lo que quieren, cuando en realidad lo saben con exactitud, pero han aprendido a desconfiar de esa respuesta. La mente prefiere la duda a la responsabilidad de elegir algo que requiere una verdadera transformación. La vida cotidiana se convierte entonces en un espacio de compensación. Pequeños placeres para aliviar la tensión, distracciones constantes para evitar oír el silencio, comparaciones para justificar la propia parálisis. Todo esto mantiene la estructura funcionando, pero no resuelve el conflicto. La sensación de retraso interno persiste, como si la vida transcurriera en otro lugar, como si siempre hubiera algo esencial posponiéndose, y ese después rara vez llega solo. Aquí hay un punto delicado. Mucha gente confunde adaptación con madurez. Creen que madurar significa silenciar impulsos, reducir expectativas y aceptar menos. En parte, esto puede ser cierto, pero hay una profunda diferencia entre madurar y desvanecerse. Cuando la adaptación se convierte en negación permanente, tiene un alto precio psíquico. La señal ignorada no desaparece. Se transforma en resentimiento, cinismo, una incredulidad silenciosa en la propia capacidad de experimentar algo significativo. Quizás hayas escuchado a alguien decir, "Así es la vida". Esta frase transmite más resignación que sabiduría. Suele surgir cuando alguien ya se ha esforzado demasiado por justificar su propia desconexión. Es una forma de acallar preguntas incómodas. Pero las preguntas no desaparecen, simplemente se profundizan. Y cuanto más profundas son, más difícil es ignorarlas sin pagar un alto precio emocional. También existe el miedo a cometer errores. Muchas personas prefieren una vida predecible a una vida verdadera, porque creen que cometer un error sería imperdonable. Pero equivocarse al intentar vivir una vida alineada es diferente a cometer el mismo error, repitiendo una vida que nunca se eligió conscientemente. Lo primero enseña, lo segundo enferma. La señal que se extinguió no exigía perfección, exigía honestidad, exigía la disposición a caminar sin garantías absolutas. Esta parte del viaje sirve para acercar el tema a tu experiencia real. No hablamos de conceptos distantes, sino de decisiones cotidianas. Lo que aceptas, lo que evitas, lo que llamas responsabilidad y lo que, en el fondo, es solo miedo a perder lo que ya no tiene sentido. Mientras no se hagan estas distinciones, el conflicto interno continúa operando silenciosamente, drenando energía y obstaculizando cualquier forma de prosperidad constante. Quizás ahora esté más claro por qué la inevitable riqueza siempre parece retrasarse. No porque no lo intentes, sino porque parte de tu energía está ocupada en mantener una vida que ya no resuena contigo. La señal no exigía una pausa inmediata, sino escuchar. Y sin escuchar, no es posible la alineación.
Al concluir esta sección, una pregunta cobra fuerza, aunque aún no quieras responderla. ¿Cuántas decisiones en tu vida actual se tomaron por convicción profunda y cuántas para evitar la incomodidad? Esta pregunta no requiere respuesta ahora. Existe para crear espacio, porque el siguiente paso no será cómodo, pero sí decisivo. Antes de continuar, dale a me gusta a este contenido y suscríbete al canal, porque este simple gesto mantiene viva una conversación que casi nadie se atreve a mantener hasta el final. Ahora quédate. A partir de aquí, el texto deja de hablar solo de señales ignoradas y comienza a revelar algo más profundo e incómodo. La verdadera razón por la que la mente no solo borra la señal, sino que empieza a luchar contra ella. Este punto es crucial, porque aquí ya no hablamos de circunstancias, sino de identidad, de cómo aprendiste a verte a ti mismo y del precio silencioso que pagas para mantener esa imagen intacta. Hay una faceta de la experiencia humana que rara vez se aborda con honestidad. No es el miedo al fracaso, es el miedo a cambiar demasiado. Mucha gente dice tener miedo de no tener éxito, pero lo que realmente les paraliza es la posibilidad de triunfar de una forma que destruiría la vida que han construido hasta ahora. La señal interna a menudo apunta a una versión de uno mismo que no encaja en las estructuras actuales. Amenaza las relaciones, los roles sociales, las rutinas e incluso la narrativa que te cuentas. La mente entonces entra en modo defensivo, no para sabotearte, sino para preservar la coherencia. Incluso si esa coherencia está vacía, piénsalo con calma. Si siguieras plenamente lo que sientes que debes vivir, ¿qué tendrías que abandonar? ¿Qué expectativas de los demás se derrumbarían? ¿Qué certezas dejarían de existir? La señal no es solo una invitación a algo nuevo, es una llamada al fin de algo viejo. Y los finales simbólicos son más aterradores que los fracasos externos. Exigen duelo, exigen aceptar que ciertas versiones de ti mismo han cumplido su función y deben dejarse atrás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso cuando todo parece estable, hay un malestar persistente que no puede explicarse con problemas concretos? Cuando la mente percibe que la señal amenaza esta estabilidad construida, no la ignora simplemente. Empieza a crear obstáculos internos. Surge el autosabotaje. Se posponen decisiones sin una razón clara. Se desperdician oportunidades por detalles irrelevantes. La procrastinación ocurre precisamente en momentos que podrían generar un crecimiento real. Nada de esto es aleatorio. Es un sistema de protección. Cuanto más se acerca la señal a la conciencia, más resistencia encuentra. Y esta resistencia a menudo se disfraza de cansancio, confusión o falta de claridad. Aquí es donde muchas personas pierden definitivamente el rumbo. Interpretan la resistencia como prueba de que van por mal camino. Creen que, si así fuera, sería fácil. Pero esta es una ilusión peligrosa. Todo lo que exige una transformación profunda genera fricción, no porque sea incorrecto, sino porque se enfrenta a viejas estructuras. La comodidad excesiva es un pésimo indicador de la verdad. Suele aparecer cuando simplemente se repiten patrones conocidos, no cuando se acerca a algo esencial. Observa cómo reacciona tu mente cuando te imaginas viviendo algo más grande, más alineado, más auténtico. Te trae listas de problemas. Presenta escenarios catastróficos. Recuerda riesgos, juicios, pérdidas. Poco se habla de las pérdidas silenciosas de permanecer como estás. Poco se habla del coste acumulado de una vida vivida a medias. Este coste no aparece de golpe. Se infiltra lentamente en forma de cinismo, apatía y una sensación constante de que el tiempo pasa demasiado rápido. ¿Cuántas veces has sentido que los días se repiten y que, a pesar de estar siempre ocupado, algo esencial se queda atrás? Hay un factor aún más profundo. Muchas personas han aprendido a confundir el valor personal con la utilidad. Se valoran mientras sean necesarios, mientras cumplan funciones, mientras no generen disrupciones. La señal interna, en cambio, suele exigir decisiones que no son inmediatamente útiles para los demás. Exige fidelidad a uno mismo, y esto genera culpa. Culpa por decepcionar,
Culpa por priorizar algo que no se puede explicar fácilmente. La mente, para aliviar esta culpa, borra la señal y la llama madurez emocional. Pero la madurez no es una amputación interna. La madurez es integración. Es ser capaz de manejar responsabilidades externas sin traicionar tu esencia. Cuando esta integración no ocurre, la vida entra en modo automático. Haces lo que hay que hacer, pero no te sientes presente. Estás físicamente presente, pero mentalmente distante. Vives esperando fines de semana, vacaciones o algún evento futuro que te traiga alivio. Este estado prolongado crea una extraña sensación de observar tu propia vida desde fuera. Quizás te hayas preguntado por qué algunas personas parecen vivas incluso cuando enfrentan dificultades, mientras que otras parecen vacías, incluso cuando están rodeadas de consuelo. La señal que se ha extinguido a menudo porta precisamente esa vitalidad. Indica hacia dónde quiere dirigirse tu energía. No garantiza el éxito inmediato, pero sí garantiza el significado. Y el significado lo cambia todo. Las personas alineadas cometen errores, caen, vuelven a empezar, pero no pierden la sensación de estar en su propio camino. Las personas desalineadas pueden incluso tener éxito externamente, pero cargan con un vacío difícil de explicar. Este vacío no es falta de gratitud, es falta de verdad. Llega un momento específico en que la mente se da cuenta de que ya no puede silenciar por completo la señal. En ese momento, intenta negociar. Te prometes que lo abordarás más tarde, después de resolver tal o cual cosa, después de lograr tal o cual seguridad, después de complacer a tal o cual persona. Este más tarde se convierte en un lugar imaginario donde proyectas tu propio coraje. Mientras tanto, la vida real continúa sin que estés completamente presente. Esta negociación interna es agotadora. Una parte de ti quiere avanzar, otra parte quiere permanecer igual. El conflicto consume energía creativa, emocional e incluso física. Por eso muchas personas sienten un cansancio que no desaparece con el descanso. No es falta de sueño, es un exceso de división interna. El cuerpo percibe cuando la psique está en conflicto consigo misma. Si pudieras ser completamente honesto ahora mismo, sin miedo a ser juzgado, ¿qué te pediría el cartel que reconocieras? Esta parte del viaje no ofrece consuelo, ofrece claridad, y la claridad al principio duele, porque demuestra que no es el mundo lo que te impide avanzar, sino un acuerdo interno que necesita ser revisado. Un acuerdo hecho en el pasado para sobrevivir, pero que ya no sustenta la persona en la que te has convertido. Mientras este acuerdo no se cuestione, la riqueza inevitable permanece lejana, no como castigo, sino debido a la inconsistencia. Al llegar aquí, algo importante comienza a tomar forma. La señal no fue borrada por la debilidad, fue borrada por la adaptación. Pero toda adaptación tiene fecha de caducidad. Cuando esa fecha expira, permanecer adaptado se convierte en prisión. Y ninguna prisión puede mantenerse sin una creciente resistencia interna. El siguiente paso no se tratará de teoría ni de explicaciones psicológicas. Se tratará del momento en que este conflicto alcance un punto crítico y exija una decisión, no una decisión impulsiva, sino consciente. Ahí es donde muchos se retraen, y ahí es donde pocos ceden. Hay un punto silencioso en el camino de casi todos donde el conflicto interno deja de ser una simple incomodidad y se vuelve inevitable. Nada explota desde afuera hacia adentro. El mundo sigue funcionando, las obligaciones siguen, las rutinas se repiten, pero en el interior, algo empieza a presionar. No como un grito, sino como un peso constante. Es en esta etapa que muchos interpretan el malestar como ansiedad común, estrés acumulado o simple cansancio. Pocos se dan cuenta de que es algo más profundo. La vida exige una reorganización interna que ya no puede posponerse. Hay informes recurrentes de personas que, incluso en días aparentemente normales, sienten una especie de opresión sin causa aparente. Se despiertan ya cansados, pasan el día en piloto automático y terminan la noche con la sensación de haber dejado algo importante sin hacer, incluso sin saber exactamente qué. No es falta de productividad, es falta de alineación.
El cuerpo empieza a señalar lo que la mente se ha negado a escuchar durante demasiado tiempo. Y cuando el cuerpo habla, ya no es solo un reflejo, es supervivencia psíquica. En muchos casos, este punto crítico surge tras eventos inesperados. Una pérdida, una profunda frustración, un fracaso que desmantela viejas certezas o incluso un éxito que no trajo la satisfacción esperada. El impacto no reside en el evento en sí, sino en lo que revela. De repente la persona se da cuenta de que siguió todas las reglas, que hizo todo bien, y aún así siente un vacío difícil de explicar. Esta constatación desarma las narrativas que sustentaban su vida hasta entonces. La señal reaparece con fuerza, ya no como una intuición lejana, sino como una exigencia interna. También hay situaciones más sutiles. Un comentario aparentemente simple que rompe viejas defensas. Un encuentro casual que despierta envidia o una admiración incómoda. Un recuerdo del pasado que regresa con una intensidad inesperada. Estos momentos no son aleatorios. Actúan como grietas en la estructura que lo mantenía todo bajo control. La mente intenta repararlo rápidamente, explicando, racionalizando, distrayendo. Pero la grieta permanece. Algo se vio, algo se sintió, y ya no se puede olvidar por completo. En esta etapa, muchas personas buscan con urgencia respuestas externas. Libros, videos, métodos, promesas de cambio rápido, no por superficialidad, sino por desesperación silenciosa. Existe la esperanza de encontrar una solución que les permita continuar con la misma vida con un poco más de alivio. Pero la señal no pide alivio, pide verdad, y la verdad rara vez encaja en soluciones prefabricadas. Exige presencia, escucha y la disposición a soportar la incomodidad sin anestesia. Aquí es donde surgen decisiones que parecen irracionales desde fuera. Las personas abandonan caminos estables, cuestionan viejas relaciones y sienten la necesidad de estar solas por un tiempo. No todas estas decisiones son bien ejecutadas ni conducen a buenos resultados inmediatos, pero todas tienen algo en común. Son intentos de recuperar el equilibrio perdido. El problema no es cometer errores en estos intentos. El problema es no intentarlo nunca y permanecer indefinidamente en una vida que ya muestra claros signos de agotamiento. La señal, cuando regresa con fuerza, suele traer imágenes internas recurrentes, escenarios de vida alternativos, versiones de uno mismo que podrían haber existido. Estos pensamientos pueden ser perturbadores porque revelan decisiones no tomadas. Conlleva tanto potencial como dolor, potencial por lo que aún se puede vivir, dolor por el tiempo transcurrido. La mente intenta alejar estas imágenes porque amenazan la narrativa de la continuidad, pero cuanto más se alejan, más insistentes se vuelven. En este punto, empieza a instalarse una sensación de urgencia, no una urgencia externa, sino interna, como si algo estuviera atrasado, como si cada aplazamiento acumulara un peso invisible. Algunos lo describen como la sensación de estar desperdiciando su vida, incluso sin poder identificar exactamente dónde. Otros sienten una creciente impaciencia, una irritación con las superficialidades, una mayor dificultad para tolerar rutinas vacías. No es arrogancia, es la psique que indica que ya no acepta ser tratada como cómplice. Curiosamente, es también en esta etapa cuando el miedo se intensifica. No es un miedo infantil, sino un miedo sofisticado, miedo a perder lo logrado, miedo a decepcionar, miedo a parecer desagradecido, miedo a empezar algo y no poder sostenerlo. La mente presenta todos estos riesgos como si fueran argumentos finales, y son convincentes, porque de hecho cruzar este punto crítico implica pérdidas. No hay transformación profunda sin renuncia. El error reside en creer que no cruzarlo no implica pérdida alguna. La vida entonces comienza a dividirse en dos capas muy claras. La capa externa, funcional, organizada y socialmente aceptable, y la capa interna, inquieta, impaciente, ansiosa por algo que aún no ha cobrado forma. Cuanto más tiempo permanezcan separadas estas capas, más energía se necesita para mantener la apariencia de normalidad. Por eso, muchas personas entran en esta etapa
con una apariencia de éxito, pero sintiéndose cada vez más agotadas por dentro. Hay datos interesantes al respecto. Los estudios demuestran que las crisis existenciales profundas no suelen surgir de momentos de fracaso extremo, sino de períodos prolongados de estabilidad sin sentido percibido. Los seres humanos toleramos las dificultades cuando nos señalan algo significativo. Lo que no podemos tolerar por mucho tiempo es la ausencia de sentido, y la señal ignorada suele ser precisamente la clave de esa pérdida de sentido. Cuando se llega a ese punto crítico, ya no hay neutralidad. Continuar como está deja de ser una opción cómoda. El estancamiento empieza a doler más que el riesgo de cambio. Es en ese momento cuando algunos finalmente dejan de huir, no porque de repente se hayan vuelto valientes, sino porque el coste de permanecer se ha vuelto demasiado alto. Otros, por desgracia, se endurecen. Transforman la inquietud en cinismo. Silencian la incomodidad con distracciones cada vez más intensas. Funciona por un tiempo, pero la señal no desaparece. Simplemente espera. Esta parte del viaje no ofrece respuestas claras ni caminos definidos. Describe el momento en que la pregunta deja de ser ¿qué me pasa? Y se convierte en ¿qué tiene de malo mi forma de vivir? Este cambio de pregunta es sutil, pero poderoso. Desplaza el enfoque de la culpa a la responsabilidad. No responsabilidad en el sentido de exigir algo, sino en el sentido de asumir las riendas de la propia vida. Al llegar aquí, algo ya ha cambiado, aunque no sepas qué. La señal ha dejado de ser un susurro lejano y se ha convertido en una presencia constante. No exige decisiones inmediatas, pero sí honestidad constante. Ignorarla de nuevo será más difícil, porque ahora ya se ha revelado, y todo lo que se revela una vez nunca vuelve a ser completamente invisible. Lo que sigue no tratará sobre el conflicto en sí, sino sobre el movimiento que surge cuando alguien decide no huir más. No es un salto a ciegas, sino un cambio interno que altera la percepción del mundo. Es en este cambio donde la historia realmente empieza a cambiar, cuando alguien atraviesa un punto crítico y decide, incluso en silencio, no huir más. Algo comienza a reorganizarse de forma casi imperceptible. No hay anuncio, ni aplausos internos, ni una sensación inmediata de victoria. Lo primero que surge es el distanciamiento. La persona sigue viviendo la misma vida externa, pero ya no la habita de la misma manera. Algo ha cambiado en su perspectiva. Ciertas situaciones que antes eran tolerables comienzan a molestarle profundamente. Ciertas conversaciones pierden su significado. Ciertas obligaciones empiezan a parecerle excesivamente pesadas, no por el esfuerzo físico, sino por el coste interno de mantenerlas. Esta etapa es peligrosa, porque puede confundirse fácilmente con confusión o inestabilidad emocional. Muchos creen que están empeorando cuando en realidad están despertando. La anestesia empieza a desaparecer y lo que siempre ha estado ahí se hace más evidente. La incoherencia entre lo que uno experimenta y lo que uno es se vuelve demasiado visible como para ignorarla. Y ver no significa saber qué hacer. Ver solo significa que la mentira ha perdido su poder. La mente, al percibir que ha perdido el control, reacciona intensificando viejos mecanismos. Intenta recuperar la comodidad habitual. Recuerda logros pasados. Refuerza compromisos. Crea urgencias artificiales. Todo para que la persona no avance ni un paso más allá de lo permitido. Este movimiento interno es sutil, pero constante. La tensión aumenta porque ahora hay conciencia. Y la conciencia amplifica el peso de cada decisión. Lo que antes era automático, ahora se cuestiona. Lo que antes parecía neutral, ahora revela consecuencias. Es común que surja una inesperada sensación de soledad en este momento. No porque la gente se haya ido, sino porque pocos pueden seguir el ritmo de alguien que empieza a cambiar interiormente. La persona se da cuenta de que muchas relaciones se sustentaban en la antigua versión de sí misma. Cuando esa versión empieza a desmoronarse, surgen el ruido, el distanciamiento y la distancia, no por malicia, sino por la creciente incompatibilidad. La vida exige coherencia, y la coherencia redefine los vínculos. El miedo también cambia de forma. Ya no es solo miedo al fracaso, es miedo a ir demasiado lejos,
miedo a no poder volver a la normalidad anterior. Y, de hecho, no hay un retorno completo. Una vez que la conciencia se expande, fingir se convierte en un esfuerzo excesivo. La persona se da cuenta de que seguir viviendo en piloto automático costaría más que arriesgarse a un cambio gradual. Esta comprensión no trae alivio inmediato, pero proporciona dirección. Incluso sin conocer el camino, uno sabe que quedarse quieto ya no es una opción viable. En este punto, las pequeñas decisiones empiezan a tener un enorme peso simbólico. Decir que no donde antes se decía que sí. Crear silencio donde antes había demasiado ruido. Elegir posponer algo externo para preservar algo interno. Estas decisiones parecen insignificantes para un observador externo, pero internamente representan una profunda reorganización. Es como si el eje de la vida comenzara, lentamente, a desplazarse del exterior al interior. El control externo pierde prioridad y la escucha interna gana espacio. Curiosamente, es en esta etapa cuando muchas oportunidades empiezan a surgir de forma ambigua, no como soluciones claras, sino como invitaciones inquietantes, caminos que exigen más verdad que seguridad, posibilidades que exigen compromiso interior antes de ofrecer cualquier garantía externa. La persona siente atracción y miedo a la vez. La mente calcula los riesgos, mientras que algo más profundo reconoce la familiaridad. No es un entusiasmo ingenuo, es un reconocimiento silencioso. La tensión aumenta porque ahora la elección no es entre comodidad e incomodidad, sino entre diferentes tipos de incomodidad. La incomodidad del cambio o la incomodidad de seguir traicionándose. Ambas tienen un precio. La diferencia es que una conduce a la integración, la otra a la fragmentación continua. Mucha gente duda durante mucho tiempo aquí, intentando extraer certezas donde no las hay, pero la vida no ofrece garantías en este punto. Solo ofrece coherencia o un conflicto prolongado. También hay un fenómeno interesante que surge a menudo. La percepción del tiempo cambia. La sensación de urgencia ya no proviene de plazos externos, sino de una sensación interna de retraso. No se trata de un retraso cronológico, sino existencial, como si algo esencial llevara mucho tiempo esperando ser experimentado. Esta sensación no crea una presión histérica, pero sí pesa mucho. Cada día vivido de forma desequilibrada se siente con mayor intensidad, no por culpa, sino por una mayor claridad. En esta etapa, la persona comienza a comprender algo fundamental. La riqueza inevitable no es una recompensa futura, sino un efecto secundario de la alineación. Mientras la vida estaba dividida, todo exigía un esfuerzo excesivo. Ahora, incluso sin grandes cambios externos, comienza a surgir una extraña sensación de ahorro de energía, menos desgaste interno, menos justificaciones, menos ruido mental. No es felicidad constante, sino plenitud, y la plenitud sustenta el crecimiento. El peligro aquí no reside en retirarse por completo, sino en intentar avanzar demasiado rápido. La mente, al percibir la posibilidad de transformación, podría querer acelerar para aliviar la tensión, pero los procesos profundos no responden bien a la prisa, requieren maduración, requieren soportar periodos de incertidumbre sin buscar anestesia inmediata. Muchas personas se dan por vencidas en este punto porque confunden la lentitud con el fracaso. No se dan cuenta de que lo que se está construyendo no es un resultado, sino una base. Poco a poco, algo curioso comienza a suceder. La vida exterior empieza a reaccionar de forma diferente, no porque todo mejore de repente, sino porque las decisiones adquieren una cualidad distinta. La persona se posiciona con más claridad, acepta menos inconsistencias, tolera menos desperdicio de energía, y el mundo responde a esto. Algunas puertas se cierran para siempre, otras, inesperadamente, se abren ligeramente, no por suerte, sino por resonancia. Esta fase se caracteriza por una ambivalencia constante. La esperanza y el miedo coexisten. El alivio y el duelo van de la mano. Hay una pérdida real de lo que ya no se puede sostener. Hay una ganancia potencial de lo que comienza a tomar forma. La mente intenta nombrar este estado, pero escapa a las etiquetas simples. No es una crisis, no es una solución. Es un viaje.
Y los viajes no están destinados a ser cómodos, están destinados a llevarte de un lugar a otro. Al final de esta etapa, algo queda claro, aunque aún no se pueda articular del todo. La vida no exige perfección ni éxito inmediato. Exige un compromiso con la propia verdad. Y este compromiso, una vez asumido, no puede retirarse sin pagar un precio. La señal, antes extinguida, ahora actúa como una referencia interna. No dicta cada paso, pero guía la dirección general. Y eso lo cambia todo. Lo que sigue ya no se tratará de conflicto ni resistencia. Se tratará de integración, de cómo, a partir de este momento, la vida comienza a reorganizarse, no mediante un esfuerzo forzado, sino mediante una mayor coherencia. Es ahí donde el camino deja de ser meramente interno y finalmente comienza a manifestarse en el mundo. Llegar a este punto significa que algo en tu interior ya no acepta vivir a medias, no porque todas las respuestas sean claras, sino porque la pregunta se ha vuelto imposible de ignorar. Lo que empezó como una molestia lejana ahora se presenta como una firme vocación: vivir coherentemente con lo que has reconocido como verdad. Esta conclusión no es un final cómodo, es un punto de integración. Es el momento en que lo visto necesita empezar a vivirse, aunque sea de forma imperfecta, gradual y humana. La verdadera transformación no ocurre cuando todo está resuelto, sino cuando el rumbo se vuelve innegociable. A partir de este momento, la señal no exige grandes gestos ni rupturas teatrales. Exige coherencia. Te pide que dejes de contradecirte en pequeñas decisiones. Te pide que alinees tus palabras y acciones, incluso cuando nadie te ve. Te pide que respetes tus límites internos con la misma seriedad con la que respetas tus obligaciones externas. Esta alineación no trae euforia constante, sino algo más excepcional: estabilidad interior. Aplicar todo lo revelado en la práctica no significa abandonar tu vida actual de golpe, sino habitarla de otra manera. Significa observar dónde te violas a diario para mantener las apariencias, dónde dices que sí cuando todo en tu interior te pide que no, dónde guardas silencio para evitar conflictos, pero pagas el precio con el desgaste interno. El cambio comienza cuando estas concesiones dejan de ser automáticas. Cada pequeña decisión consciente reorganiza la psique, y una psique organizada crea decisiones más claras, relaciones más honestas y caminos más coherentes. Existe la idea errónea de que la alineación interior elimina el miedo. Esto no es cierto. El miedo sigue existiendo, pero su función cambia. Deja de ser un freno y se convierte en una señal de importancia. Cuando sientes miedo al acercarse a algo, no necesariamente indica peligro. A menudo indica la verdad. En este contexto, el miedo se convierte en un guardián del camino, no en un enemigo. Aprender a caminar con él, no en contra, es parte esencial de la madurez que sustenta cualquier prosperidad real. La riqueza inevitable comienza a manifestarse cuando la energía que antes se gastaba en conflictos internos se vuelve creativa. Esto no significa dinero inmediato, pero sí claridad. Y la claridad transforma las decisiones financieras, profesionales y existenciales. Las personas alineadas tienden a cometer errores más acertados, a corregirlos más rápido y a mantener procesos más duraderos. No malgastan tanta energía intentando demostrar algo a los demás. Invierten esa energía en construir algo que les resulte lógico. Y el mundo responde a esta actitud con oportunidades más consistentes. Habrá días de duda. Habrá momentos en los que te preguntes si todo esto fue solo una reflexión demasiado intensa. Es natural. La mente vieja seguirá intentando recuperar el control. La diferencia es que ahora reconoces este movimiento. Reconocerlo no elimina el conflicto, pero impide que domine silenciosamente. Aprendes a escuchar sin obedecer ciegamente. Aprendes a hacer una pausa antes de retirarte. Aprendes a soportar la incomodidad sin rendirte. Esta habilidad cambia por completo tu forma de afrontar los desafíos. También habrá duelo. Duelo por versiones de ti mismo que no volverán, por caminos que ya no serán posibles, por relaciones que no acompañarán tu viaje interior. Este duelo no es señal de error, es señal de verdad. Toda integración requiere despedida.
Negarla solo prolonga el sufrimiento. Aceptarla permite que la energía atrapada en el pasado vuelva a circular, y la energía circulante es la base de cualquier prosperidad duradera. Con el tiempo, ocurre algo curioso. La vida exterior empieza a reflejar la interior, no por arte de magia, sino mediante la coherencia. Te posicionas con mayor claridad, eliges con mayor discernimiento, toleras menos desperdicio emocional, y esto altera el tipo de situación que se avecina. Algunas puertas se cierran sin esfuerzo, otras se abren sin necesidad de forzarlas. El mundo responde a lo que defiendes, no a lo que deseas en silencio. Esta conclusión no promete finales perfectos. Señala un camino viable, un camino donde la pregunta deja de ser ¿cómo alcanzar la riqueza? Y se convierte en ¿cómo mantener la alineación? Porque la riqueza inevitable es una consecuencia, no un objetivo. Cuando se vive de forma integrada, el crecimiento deja de ser una lucha constante y se convierte en un desarrollo natural. No es rápido ni lineal, sino consistente. Ahora bien, todo lo dicho solo cobra valor real si trasciende la comprensión y la acción. No una acción impulsiva, sino una acción consciente, pequeña, repetida, honesta. La vida no te pide que lo cambies todo hoy, te pide que no te traiciones mañana. Este compromiso diario es lo que, con el tiempo, construye algo sólido, algo que no depende de la validación externa para existir. Si este contenido te ha llamado la atención, dale me gusta para que más personas puedan acceder a este mensaje. Escribe en los comentarios, incluso de forma anónima, qué parte te ha llamado más la atención o qué señal has ignorado durante tanto tiempo. Nombrar es un acto de integración, y si este canal te ha resultado útil, suscríbete. Mantenerse en contacto con reflexiones profundas no lo cambia todo de golpe, pero sí cambia el rumbo. Y cambiar de rumbo, tarde o temprano, cambia el destino.